El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a sus protagonistas. Muy bien, 7:42. Gracias por la sintonía, gracias por los mensajes, gracias por los comentarios que hacen nuestros oyentes. Estamos en la señal abierta y también transmitiendo por Facebook Live a través de las fanpages de A Primera Hora y de Majestad FM. Escuchamos a Pavel Muñoz con su visión. Escuchemos ahora a Gabriela Larreategui, integrante de la Comisión Legislativa de Régimen Económico y Tributario de la Asamblea Nacional. Es asambleísta de la provincia de Pichincha por el movimiento Suma y además en el curso del debate del proyecto económico urgente que fue negado la noche del domingo por la asamblea, estuvo muy activa. Ella originalmente había planteado al interior de la comisión una moción para que se separe la parte tributaria y se niegue los elementos vinculados a los temas monetario y de finanzas públicas, cosa que finalmente no ocurrió, al menos en el curso de la mesa. ¿Cómo le va, legisladora? Bienvenida. Gracias, Fabricio, gracias, Alexis, un gusto estar aquí con ustedes. Efectivamente, Fabricio, como bien dices, yo planteé desde el primer debate en el Pleno y después presenté 2 mociones en la Comisión de Régimen Económico para que se deje de lado, para que tengamos una decisión como Asamblea Nacional, como Comisión, de dejar de lado, de no tratar Código Orgánico Monetario Financiero, Código Orgánico de Planificación y Finanzas, que al final obviamente tendrían que haber sido negados para poder enfocarnos en el resto del proyecto. Entre Código Orgánico Monetario Financiero y Código Orgánico de Planificación son como 250 artículos. O sea, era más de la mitad del proyecto. Era más de la mitad del proyecto y el problema de eso además es que es un tema, Código Orgánico Monetario Financiero, es un tema que requiere alta técnica, saber mucho, discutirlo mucho, un debate No se lo puede profundo. tramitar por la vía económica urgente. Yo creo que sí, porque sí. es económico. Definitivamente el eje económico, que no es económico, ¿no? La Constitución lo que te exige es que sea una sola materia y al presidente le da la facultad de presentar los temas económicos por la vía urgente. Entonces, definitivamente Código Orgánico Monetario y Financiero es económico, hasta desde su nombre podemos ver que es económico, y el Código de Planificación, sino que tranquilamente podía haber sido presentado en otro proyecto. El Ejecutivo puede presentar 11 proyectos económicos urgentes en el año. Lo único que le impide la Constitución es presentar 2 al mismo tiempo. Entonces son 11 con el... O sea, podría presentar uno por mes. Claro, podría presentarse. Si es que yo fuera ejecutivo en este punto, les presentaría uno por mes, la verdad. Y el tema es que en el Código Orgánico Monetario Financiero ni siquiera vino consensuado de los mismos entes del gobierno. Y eso es un problema, porque nos deja a la Asamblea en el medio de una discusión de qué es lo mejor. ¿Por qué dice que no vino consensuado? Por ejemplo, ¿qué evidenciaron ustedes en el curso del debate? Evidenciamos que había una discusión fuerte entre... Yo creo que toda la ciudadanía evidenció eso, porque incluso fue en redes. Toda la ciudadanía evidenció una... contraposición de ideas, de conceptos entre Superintendencia de Bancos y Banco Central y Junta Monetaria. Y en la mesa técnica, en las mesas técnicas, la Superintendencia de Bancos no estaba teniendo participación, lo cual a mí me parece completamente fuera de lugar, que si es que estamos haciendo una ley que le tiene que regir a la Superintendencia de Bancos, la Superintendencia no tenga ninguna voz en ese esquema, ¿no? A la final... lo que pasó fue que se terminó por reformar la mitad del Código Orgánico Monetario Financiero y lo que tuvimos en el último informe, a pesar de que ya habíamos quedado que no iba Código Orgánico Monetario Financiero, fue un texto completamente nuevo que nunca lo llegamos a conocer a cabalidad. ¿Era potestad del presidente de la comisión legisladora separar, como había sido su propuesta, este enorme proyecto de reformas y tomar la decisión política, decir, sí, tramitemos lo tributario, que es lo urgente, que es lo que necesitamos para darle e inyectarle recursos al Estado, y dejemos el tema del Código de Finanzas y Planificación más adelante? Y entiéndase que yo digo separar por hacerlo más fácil de entender, pero la vía legal era... lo dejamos de lado, tenemos una decisión de separarlo, tomamos la decisión de separarlo y al último, en el informe de segundo debate, decimos, esa parte se niega y el presidente tendrá que ingresarla de nuevo. Además, mi posición siempre fue que se lo haga en coordinación con el presidente de la República. Yo soy muy mala para pelearme en ese momento, pero... Sí, me di cuenta que el domingo no se peleó con Washington Paredes, ¿no? Sí, pero
eso ya fue grosero. O sea, por eso le digo, yo no sí me di cuenta. Yo no me peleé. No, por eso le digo, usted no se peleó, pero él sí se peleó con usted. Por Él eso solito se dio conmigo, yo le respondí muy educadamente. Oiga, en la parte tributaria, ¿qué era rescatable y qué había que desechar? A ver, en la parte tributaria, primero, lo más importante es que definitivamente hay un hueco que cubrir, hay que recaudar. Y yo creo que era muy rescatable esta contribución de las empresas, que las empresas además ya estaban de acuerdo con hacerlo. Ya había la voluntad, la sujeción de las empresas de decir, ok, obviamente no deben haber estado saltando en una pata, pero ya estaban conformes con este tema de la contribución. Digamos que sí lo podían hacer. Sí lo podían hacer, estaban dispuestos a hacerlo. Además estamos hablando de las grandes empresas. Estamos hablando, y eso es muy importante aclarar, porque parece que hay alguna confusión entre las de $100,000. Son empresas que tengan ingresos por más de $1 millón al año, que hayan tenido ingresos por más de $1 millón en el 2018. Porque no es que si es que no se va a calcular sobre el 2019, sino ni sobre el 2020, que en el 2018 hayan tenido ingresos por más de $1 millón. Había eso que era rescatable porque ya había la voluntad. Y mucha gente dice, pero es que no se está grabando. ¿Cómo puede ser posible que se esté grabando sobre los ingresos y no sobre la utilidad, que es el concepto del tributo? Y sí, de acuerdo. El concepto, claro, porque de los ingresos es que se paga impuesto a la renta, ¿no? No, de la utilidad. De la utilidad se Sí, paga impuesto a la renta. Pero ese es el impuesto a la renta. O sea, el impuesto a la renta, el concepto de los impuestos ortodoxos, impuesto a la renta, IVA, ICE, en este concepto de impuesto a la renta, el impuesto es sobre la utilidad, sobre lo que nos queda. Pero esto no era un impuesto a la renta. Esto es una contribución especial, que nada tiene que ver con impuesto a la renta. Y que no se iba a mantener en el tiempo, sino iba a ser temporal. Iba a ser 3 años. Entonces, es muy traído de los pelos decir, lo que pasa es que imagínense, están haciendo un impuesto sobre los ingresos en contra del concepto de impuesto a la renta. Obvio que es en contra del concepto del impuesto a la renta, si no es un impuesto a la renta, es una contribución sobre los ingresos. Entonces no tiene por qué tener como base la utilidad. Es un impuesto heterodoxo, es una cosa, un nuevo invento, digámoslo así, para tener ingresos. Ya, esto era rescatable. ¿También era rescatable la eliminación del anticipo del impuesto a la renta? Por supuesto, era totalmente rescatable. Porque había sectores que también plantearon, a mí no me interesa que eliminen el anticipo, sino mantenerlo porque ya nos acostumbramos. Al menos eso se escuchó también en el curso del trámite en la comisión. Pero el apoyo era la eliminación del anticipo. A ver, lo que pasa es que el anticipo de impuesto a la renta, bueno, tiene como fin darle liquidez al Estado, sí, tener que el Estado tenga un ingreso adicional en julio y septiembre. Y evitar la evasión también. Bueno, evitar la evasión desde el año 2008 en que se cambió la fórmula, porque no es que el anticipo de impuesto a la renta nació en el 2008, el anticipo de impuesto a la renta es mucho más antiguo que eso, y antes se lo calculaba sobre la base de la utilidad, no, del impuesto a la renta pagada menos las retenciones en la fuente. En el 2008 se cambió el cálculo y se hizo el anticipo mínimo, que también lamentablemente muchos legisladores todavía lo confunden y dicen va a ser una pérdida de ingresos para el Estado porque había un pago mínimo. Este pago mínimo ya fue derogado, no me acuerdo muy bien si en el 2017 o en el 2018, en una de las últimas 2 leyes económicas urgentes. Entonces, lo que le resta al Estado, esta derogatoria del anticipo, es liquidez, pero a su vez le da liquidez a las empresas. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos en este momento? Yo sí creo que son las empresas las que necesitan más liquidez, más que el Estado, porque recordemos además que el Estado tiene las retenciones en la fuente. Entonces no es que el Estado no cobra nada durante todo el año y solamente cobra en abril. Hay retenciones en la fuente de impuesto a la renta que le permiten tener ingresos mensuales. Recibo un mensaje que nos escribe un oyente. Dice, las ventas no garantizan que la empresa tenga utilidades. ¿Qué pasa si los resultados son negativos? Igual habría que contribuir con ese concepto, digamos, de esta contribución por 3 años especial para las empresas que reporten ingresos superiores a $1 millón. Claro, pedimos que se tengan consideraciones especiales si es que en estos 3 años las empresas tienen pérdida, pero en concepto sí, si es que es una contribución especial, como estaba puesta la norma, ¿no? Es una contribución especial que se hace sobre la base de los ingresos del 2018 y no se toman en cuenta la utilidad del año. El concepto dice que sí, igual se tiene que contribuir, porque, insisto, no es un impuesto a la renta, es una contribución especial que se hace sobre la base de los ingresos.
Correcto. El gobierno nacional, después de lo resuelto por la Asamblea la noche del domingo, inmediatamente dijo vamos a enviar un nuevo proyecto de ley. ¿Cuáles son las expectativas que ustedes tienen? Sobre todo, escuchando lo que dijo ayer el ministro de Finanzas en su comparecencia en la Comisión de Desarrollo Económico, y algo que lo comentábamos nosotros al inicio de nuestro noticiero, legisladora, el ministro molesto con la Asamblea también debería estar de igual manera molesta con el equipo económico del gobierno por enviar tarde y de manera tropezada el proyecto de ley económico urgente al mismo tiempo que la proforma, ¿o no? Yo creo que molestos más que nada por haber enviado un proyecto tan grande, ¿no? Ya que se cruce con la proforma es un tema que tenemos que resolverlo en la Asamblea, pero sí haber enviado un proyecto tan grande y no haber querido ceder ante esta sugerencia que se hizo de que se lo separe a la final. ¿Qué es lo que dice el presidente ahorita? Vamos a enviar primero los tributos y los otros temas económicos y después el Código Orgánico Monetario y Financiero. Entonces, a la final lo mismo. A la final, o sea, si es que esa decisión se tomaba hace 4 semanas, nos habríamos ahorrado 4 semanas y yo creo que con un mejor manejo de la comisión podríamos haber aprobado algo. Yo estoy consciente de la necesidad que tenía el gobierno de que esta ley sea aprobada y que le hemos atado de mano. Ayer el riesgo país subió por encima de los 1,000 puntos. En no sé cuántos miles de puntos. Ajá. Y no está bien que la atemos de pies y manos al gobierno nacional. Al menos esa es mi posición, siempre ha sido mi posición, no de una oposición rancia y feroz con ánimos de desestabilizar al país ni nada, sino una posición siempre propositiva en que yo me siento y me pongo a trabajar en la ley para sacar lo mejor de la ley. Claro, a uno resulta muy frustrante que después de todo ese trabajo terminen tomando decisiones entre pocos, que fue lo que pasó en la comisión, terminan tomando decisiones a escondidas entre quién sabe quién, porque no fue una decisión no fueron decisiones que tomó la comisión. Hay un montón de cosas que ya habíamos tomado una decisión y que en el informe, en el articulado en el informe está otra cosa. Hice cigarrillos. Tomamos la decisión de bajarlo a 12 centavos la tarifa específica. De 16 a 12. De 16 a 12 por temas de contrabando, ¿no? Ya. Porque estamos conscientes de que cuando se le subió a 16 centavos, no me acuerdo si fue en el 2014 o en el 2016, se disparó el contrabando. Y hay una entrevista de la ex ministra de Verónica Espinosa que dice, sí, estamos cumpliendo las metas de salud, porque aquí el consumo de cigarrillos ha bajado considerablemente. Pero el cigarrillo, o sea, el del negocio formal, pero el contrabando chino está ingresando. ¿Qué está haciendo usted No, solo estamos midiendo el negocio formal. Pero con el producto chino, que llega a ser casi el 50%, en realidad se ha aumentado el consumo y nos estamos envenenando. Y por eso esa salud pública. Esa cosa es veneno. Y por eso ustedes propusieron bajar de 16 a 12. Y además ha bajado la recaudación considerablemente. Por eso ustedes propusieron bajar de 16 a 12. ¿Y qué pasó en el informe? Por eso el asambleísta Romero propuso bajar de 16 a 9. En ese momento yo tomé la palabra y dije que de repente a 9, o sea, además de que somos nosotros los legisladores, no está viniendo del presidente, que debería venir el presidente, pero que en atención a la realidad considero que debería dejarse en 9 para que no sea una bajada, en 12, perdón, para que no sea una bajada tan fuerte. Y él me aceptó la sugerencia. La mesa quedó en que sí, en que está bien, en que 12 es adecuado. Se puso 12 en el informe de borrador y en el nuevo informe, en el último informe en el que se aprobó por votación, estaba 9. Políticamente la Asamblea, ¿cómo queda también, legisladora? Porque creo que, digamos, si bien lo entendemos así como una derrota del gobierno, la Asamblea recupera algo de imagen, pero en el manejo político, tanto en la demora que tuvo el CAL de calificar un proyecto económico urgente, que llegó un viernes en horas de la noche, así como el trámite que dio la comisión sumó un montón de críticas. Entonces, el trabajo político dentro de la Asamblea, no hablo del resto de integrantes de la comisión, no hablo de usted, caso específico que el contertulio además ha destacado su trabajo muy participativo, Gracias. con mucho aporte en la comisión, pero sí de parte del presidente de la Asamblea y de parte del presidente de la comisión. Yo creo que nadie ha ganado. Yo creo que definitivamente es una pérdida para el gobierno y es una pérdida para la Asamblea Nacional. No solamente por lo que usted dice, Alexis, sino porque ya el resultado es un resultado muy criticado por la situación en la que nos ha puesto el país. Estas posiciones intransigentes de que pretender archivar de una el proyecto sin cumplir nuestras tareas mínimas. A ver, cuando uno se candidatiza, el perfil del puesto dice qué es lo que tenemos que hacer, ¿no es cierto? Entonces, si me candidatizo, tengo que cumplir con el perfil del puesto, y el perfil del puesto es
debatir lo que se nos presenta, y además usted viera todas las barbaridades que debatimos. ¿Por qué no debatir algo tan serio? ¿Por qué pretender el archivo de temas que son tan serios y tan importantes para el país? O sea, si debaten la resolución de la carne o la resolución del mazapán, tienen que debatir la ley económica, ¿no? Imagínense, exactamente. Y tenemos de repente unos proyectos de ley que... Bueno, esa mejor la dejamos para otro día. Ya. Sí, pero estamos... A usted sí le da medio día debatiendo Santo Domingo, capital de la carne, medio día el mazapán, medio día... claro, si es que de repente viene una Santo Domingo, todos los asambleístas que vienen de Santo Domingo de ley tienen que hablar, porque obviamente es obligación hablar. Pero, bueno, en fin, pero son temas locales, muy, muy locales, cuando de fondo hay otros asuntos de carácter muchísimo más importantes. ¿Cómo no vamos a debatir? ¿Cómo vamos a tener esa posición de esto se tiene que ir a la basura? Sin ni leer, porque le aseguro que ni leyeron. Entonces... Pero usted votó por la negativa del proyecto. Voté por el archivo. Usted se sumó a negar. Sí, pero... En la primera votación usted no votó. En la primera votación voté en abstención. En la que sacaron 68. Y luego vino la rectificación. En esa no votó usted se abstuvo. En esa voté a favor del archivo. Ya. En la segunda. En la segunda. ¿Por qué votó a favor del archivo? Porque nos iban a hacer lo mismo que nos hicieron en la comisión, pues. Vean, en la comisión pasaron a votar primero la moción minoritaria, que era la moción secundaria, y esa era tuvo la 5 moción votos. de archivo. Tuvo 5 votos. Le hicieron reconsiderar. ¿Usted no votó por esa moción en la comisión? No voté por esa. No, porque mi posición nunca fue archivar, y peor sin leer, ¿no? Bueno, si es que ya he hecho el esfuerzo, ya he hecho todos mis aportes y resulta que no ha funcionado, se puede votar por el archivo, pero bueno. En la comisión usted no respaldó el archivo. Correcto. En la comisión yo no respaldé el archivo y nunca respaldé el archivo en mis intervenciones. Pero lo que pasó fue que se votó el archivo y se llamó a la reconsideración, y cuando se llama a la reconsideración se bloquea y no se puede volver a considerar nunca más un archivo de la ley. Eso nos dejaba con que o el informe se aprobaba o pasaba por Ministerio de la Ley, ¿no es cierto?, en la comisión. Por eso es que el conflicto en la comisión del día jueves fue tan escalado, porque bloquearon una posible negativa, archivo negativa. No es lo mismo, pero tratémoslo como lo mismo, ¿ya? O sea, la negativa desemboca en el archivo. Sí, esa es la consecuencia. Exacto, sino que a veces decimos archivo y no es archivo. Sí, pero el archivo no existe ahí en la normativa legal, dice negar, archivar o negar. Sí. De la negativa, la consecuencia es el archivo. Sí, pero a veces digo archivo, entonces solamente quiero aclarar que lo estamos usando como para graficarlo. Sí, para graficar. Entonces, se bloquea una negativa y la única es, si es que ya no hay votos para aprobar, tiene que pasar por el Ministerio de la Ley. En el Pleno nos hicieron exactamente lo mismo. Se llamó primero a votar la negativa, hubo 68 votos y lo siguiente era bloquear la negativa. Cuando yo ya vi cuál era el esquema de los votos, cuando yo ya vi que de los 60, eran 68 estos y los otros sumaban 65, considerando... Iba a pasar por el Ministerio de la Ley. Sumaban 65 entre los que votaron en contra del archivo y entre los que votaron abstención. Pero no todos los que votaron abstención iban a votar a favor de la ley. Por ejemplo, yo. Entonces ya con eso eran 64. Entonces había el riesgo de que no haya resolución de la Asamblea. Si es que yo no cambiaba mi voto, pasaba por archivo de la ley. Pasaba por el Ministerio de la Ley. Entonces, ante esa realidad, fue que... Y yo, después de lo que pasó en la comisión, ya iba preparada para eso. Y usted conversó con su bancada y dijeron, no, hay que tomar una postura, porque vimos que Héctor Muñoz, Guillermo Celi también votaron a favor del archivo. Sí, bueno, ellos votaron desde el archivo la primera vez, pero justamente por todo el tratamiento que se le dio a la ley. Yo presenté las dos mociones que estábamos hablando hace un ratito, no fueron calificadas, porque tenían miedo de votar, tenían miedo de que tenga los votos. Y cuando presentaba las mociones comenzaban como locos a llamarles a todos a que bajen, a los que nunca estaban, a que vengan corriendo para que voten en contra de la moción y cosas así. Definitivamente el proceso que se le dio a la ley fue muy oscuro. Ay, encima me viene a decir que es transparente. Yo no sé qué diccionario está usando. El presidente de la comisión. Sí. ¿Usted cree que la Comisión de Régimen Económico, de ser la que reciba nuevamente el proyecto que envía el Ejecutivo, tiene que revisar precisamente la presidencia? A ver si es que Mendoza sigue siendo el ponente, sigue siendo quien dirija las sesiones, o deberían cambiarlo. Yo creo que se debería cambiar, pero esto ya dependerá de los votos.
Y hay voluntad en la comisión para eso, porque hay por lo menos la iniciativa de Vicente Almeida del Partido Social Cristiano, quien dijo que él incluso iba a promover la destitución de Daniel Mendoza de la presidenta. Que iban a buscar mecanismos legales, dijo, ¿no? Él dijo que incluso le iba a destituir, incluso como asambleísta. Obviamente, también en el momento se dicen muchas cosas. Claro, ese momento, fue en la noche del jueves que dijo eso, ¿no? Sí, en la noche. No, pero es que estábamos incendiados, o sea, a mí me salía humo por las orejas. Es que fue una grosería. A su criterio, Mendoza no debería ser entonces quien sea el ponente de un nuevo proyecto. Mire, yo creo que Mendoza hasta el día lunes lo hizo medianamente bien. Creo que pudo haber sido mejor, creo que pudo haber sido un tema más ordenado. Por ejemplo, si es que yo voy a llamar a comparecencias para el primer debate, llamo a comparecencias, vamos a tratar tema tributario, entonces llamo directora del SRI, unas pocas ponencias tributarias y debatamos 3 horas, como para ya ir sabiendo por dónde nos vamos y no perder el hilo del debate. Al día siguiente vamos a debatir Código Orgánico Monetario y Financiero, le llamamos a la Superintendencia de Bancos, le llamamos al Banco Central, le llamamos a la Junta y debatimos un tiempo, ¿no es cierto? Y cosas así. Pero o sea, no hubo metodología. No hubo una metodología adecuada, pero no es que no se trabajó. Usted sabe y le consta que estuvimos el primer debate más de 50 horas, el segundo debate más de 50 horas. El tema es que sesionaron hasta el lunes. Martes y miércoles ya no sesionaron. Hasta el lunes, por eso digo, hasta el día lunes estuvo medianamente bien. ¿Y qué pasó martes y miércoles? Se supone que el martes de noche tenían que ya convocarnos para ya firmar, para ya tener un informe, para tener ya un informe borrador y ya poder debatir sobre ese informe y debatir sobre las cosas que se habían ido a mesa técnica, que eran como 40 cosas, no era menos, no era poco lo que se había ido a mesa técnica. El martes nos quedamos esperando hasta las 8:30 de la noche. Personalmente estuve, lo cual es, déjenme decirle, horrible, porque cuando uno no tiene una oficina ahí, tiene que andar buscando dónde se sienta. ¿Usted tiene oficina en dónde? ¿En el Alameda? En el Alameda 2. Entonces, por favor, cuando vayan a la asamblea y vean que no hay nadie, nos buscan en el Alameda 2. Claro, porque no tienen oficina ahí. Y el miércoles pasó lo mismo. Es que saben ir los lunes y dicen, no hay nadie. Y no, pues ustedes están en otros edificios. Oiga, y el miércoles pasó lo mismo. El miércoles fue igual y el miércoles fue todo el día, porque normalmente los miércoles son dedicados solamente a comisiones. Entonces yo tuve, porque soy también parte de la Comisión de la Niñez y Adolescencia, que tampoco me fue muy bien ese día, pero soy parte también de la Comisión de la Niñez y Adolescencia. Tuvimos una sesión medio larga de la comisión, como unas 2 horas, y de ahí todo el día fue esperar, seguir revisando, esperar. Estaban quemando tiempo. tiempo. A las 12 del día, el presidente de la comisión dijo que ya nos había pasado el informe. Claro. Ante los medios lo dijo, que ya nos habían pasado. Y que iban a convocarles para las 5 de la tarde. Y que nos iban a convocar para la tarde. Comenzamos, yo no tengo el informe, nos pasó por WhatsApp al grupo de la comisión. Ese fue el famoso informe del WhatsApp. El informe del WhatsApp, sí. Porque entendamos que esto es importante, porque el informe oficial se pasa por mail. Por correo, sí, claro, por el correo institucional. Oficial es el correo institucional. Entonces no es menos decirle el informe del WhatsApp. ¿Usted cree que estaban quemando tiempo? Deliberadamente estaban quemando tiempo. Es que eso es lo que nos preocupó. Eso es justamente ¿Pero lo que usted cree que se apuntaba a no presentar informe y dejar inactiva la asamblea en este tema y que vence el plazo y entre en vigencia la ley por el Ministerio de la Ley? No creo que no a presentar informe, pero a tratar de hacer lo que trataron de hacer a la final y no les salió porque ya se archivó. Claro. O sea, lo que ellos trataron de hacer fue bloquear la negativa. Por eso es que el domingo... Y fue fundamental delimitar el debate a 2 legisladores por bancada, por ejemplo, y definir que se lean solamente las conclusiones y las recomendaciones. Porque si no, se iban hasta la medianoche. Sí, pero no está bien. O sea, lo que habría estado bien es que debatamos desde el viernes. Desde el viernes de mañana, y que se pueda abrir el micrófono. Por Dios, insisto, para la resolución de la carne se abre el micrófono a todos. ¿Cómo no se puede abrir el micrófono a todos para un tema tan importante? Claro que el plazo bueno ya se les vencía a la medianoche del domingo. Claro que sería bueno que se enfoquen también en los temas, ¿no? Porque a veces oímos también barbaridad y media, pero en un tema tan importante tiene que darse la palabra a todas las personas que quieran intervenir. No se puede limitar el debate en temas tan importantes. Para temas políticos, ok, limitemos el debate, desde aquel juicio político, temas puramente políticos, pero ya temas de fondo, debería abrirse el debate para todos. Por eso era importante y por eso nosotros estábamos esperando una convocatoria el martes de noche para firmar un informe y que pueda ser debatido desde el viernes. Y yo digo desde el viernes, o sea, viernes, sábado y domingo. Que hubiera sido, pero nos convocan
y cuando nos convocaron el jueves de noche, dije, bueno, jueves ya nos convocan el domingo de mañana. Y ahí dice, no, les voy a convocar mañana viernes a las 11 de la mañana. Por Dios, ¿a qué hora vas a convocar? Y luego cambia a las 9:30. El pleno, porque es súper generoso. ¿A qué hora vas a convocar el pleno? A las 6 de la tarde del domingo. Eso es una falta de respeto, no solamente con los asambleístas, sino con el país. Y esas son las cosas que terminaron haciendo que este proyecto no tenga los votos que se requerían. Correcto. Vamos a ver qué pasa con el nuevo proyecto. Asambleísta, gracias por el tiempo. Y por la gracias paciencia, a ustedes. Paciencia. Sí. Hay que tener un poco de paciencia, ¿no? A mí, como dije en el comentario, en el inicio de este espacio de noticias, me preocupa profundamente el tiempo. Estamos 19 de noviembre. Señores, el año se acaba. 19 de noviembre y todavía no llega el nuevo proyecto a la Asamblea Todavía no Nacional. hay fecha, no hay ningún anuncio. No, nada que ver. Gracias a Gabriela Larrategui, Muy amable, asambleísta integrante de Suma y además es parte de la Comisión Legislativa de Régimen Económico y Tributario de la Asamblea Nacional. 8:08 en la primera hora.